Comenzamos, amigos, el segundo bloque del programa aquí en la pantalla de BTV y BTV+, en esta semana tan particular donde naturalmente que el tema del coronavirus es lamentablemente el tema que ocupa la mayor parte informativa en lo que se refiere a los temas de la agenda nacional. Vamos a hablar del nuevo presidente de INAC que fue confirmado en estas últimas horas por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El ingeniero Fernando Matos se estará desempeñando en el cargo. Lo estuvimos entrevistando ayer en Radio Carve y Radio Tabaré en Valor Agregado, que va de 11 a 13 horas. Estuvimos hablando de los principales temas que tienen que ver con la cadena cárnica y el papel del Instituto Nacional de Carnes. En realidad, Martín, nadie va a quitar de que yo soy un productor. Yo soy la sexta generación dentro de la familia de productores. Ya tengo mis hijos vinculados al agro. Es la séptima, ya tengo un nieto que en la torta de un año ya estaba la vaquita, la oveja y el caballo. Así que van rumbeando que tengamos la séptima y la octava en camino. Por lo tanto, nosotros estamos aquí transitoriamente con el honor que nos representa dirigir el Instituto Nacional de Carnes y la principal cadena agroindustrial del país. Pero nosotros somos delegados del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre los intereses. Nosotros tenemos que velar como integrantes del gobierno el interés general. Pero lo que nosotros vamos a propender y vamos a respaldar y apoyar es el funcionamiento y el fortalecimiento de la cadena. Nosotros tenemos que generar confianza entre nosotros. ¿Hay cadena? Porque recién usted citaba algunos expresidentes de INAC y, por ejemplo, el doctor Frati, que fue presidente también de INAC, sostenía que no existía cadena de la carne. Eso es una visión, yo no estoy de acuerdo, la cadena de la carne existe. Puede haber momentos donde los engranajes no estén funcionando. La cadena de la carne indudablemente existe, es larga, arranca con el productor y termina con el consumidor, y tenemos varios actores en el medio y tenemos que atenderlos a todos. Y cuando los engranajes no están funcionando bien, es como una caja de cambio. Si está cascado un engranaje va a hacer ruido y no va a funcionar bien el mecanismo. Y no puede funcionar un engranaje bien en perjuicio del otro. Nosotros tenemos que trabajar en armonía, tenemos que equilibrar los intereses, tenemos que generar confianza entre nosotros, y el gobierno lo que tiene que estar es generar el marco general para que esos engranajes estén funcionando bien lubricados, en armonía y con el máximo rendimiento. Yo creo que tenemos que trabajar justamente para construir esos factores de confianza, y desde afuera, desde que yo salí, siempre fui un constructor. Cuando fui delegado de la Asociación Rural, recibiendo el mandato, pero con la impronta personal, siempre traté de tender puentes. Nosotros creo que tenemos que tener claro de que somos interdependientes. Si agarramos los dos actores principales, que es la producción y la industria, no va a existir éxito de la producción sin una industria fuerte, y tampoco va a existir una industria fuerte con un productor débil. Entonces, creo que tenemos que trabajar en esa armonía, creo que hay cosas para hacer, y debemos de dejar de lado la pelea permanente por el tema del precio y ese factor de desconfianza que tanta energía se le dedicó el INAC durante muchos años. Yo lo veía de afuera y asistía azorado cómo nos concentrábamos excesivamente en el factor de la fijación del precio y dejábamos de lado la generación de valor del producto. Nosotros tenemos que, si somos exportadores de un 70%, lo que tenemos que hacer es que el producto carne uruguaya valga más en el exterior, que sea más apreciado por el consumidor y que la cadena de valor en su conjunto gane. Un tema que naturalmente tiene, podríamos decir, dos bibliotecas es la exportación de ganado en pie. ¿Qué posición tiene usted particularmente como un organismo del INAC asesor del Poder Ejecutivo en el tema carne sobre la exportación de ganado en pie? ¿Exportación libre de ganado en pie? ¿Podríamos tener un año nuevamente con 400.000 cabezas que se vayan en pie? ¿O un mercado que tenga regulada la salida de ganado en pie? La exportación en pie es muy necesaria hacia la formación del precio del ternero, porque dentro de esa cadena larga el primer eslabón es el productor.
Pero el productor también tiene varios eslabones en la categoría y el criador es el gran generador, es la base de la pirámide. Si ese productor no recibe el beneficio de la formación del precio del producto principal que vende, que es el ternero, no vamos a tener terneros o no va a haber estímulo para tener terneros y por lo tanto no vamos a tener ganado en el futuro suficiente para faenar. Entonces yo creo que la exportación de ganado en pie es absolutamente necesaria para la formación del precio y que no haya un mercado cautivo, como hubo tantos años, y si se producía mucho el precio bajaba y si se producía poco el precio subía. Entonces no hay un horizonte de certidumbre para el primer eslabón de la cadena donde está más lejos de la formación del precio final. Yo soy un liberal, a mí no me gustan las regulaciones, pero tenemos que entender también que no era sustentable el ritmo de exportación de ganado en pie que se verificó en este país, donde se superaban las 400.000 cabezas, que estábamos hablando prácticamente del 30% de la generación de machos que se exportaba. Eso no es sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la receta para regularlo y ir contra una posición del mercado? Y convengamos que era un mercado artificial, porque en el caso de Turquía quedó demostrado que la supervalorización de su moneda tuvo un tiempo limitado y cuando vino la realidad de la lira turca, ese mercado se cayó, pero no desapareció, sigue existiendo. Entonces yo no tengo la receta para decir, porque además no le corresponde al INAC, vamos a ser claros. Esta política de definición de la exportación de ganado en pie es una política del Ministerio de Ganadería, es una política de gobierno, donde el INAC puede informar, puede dar detalles, pero no necesariamente tenemos que estar involucrados en el análisis de ese tema. Claro, pero si no interpreto mal, en un escenario para poder poner números y ser un poco más gráficos, si nacen 2.700.000 terneros, 2.800.000, para ir más o menos a lo histórico de los últimos años, no irnos ni hacia arriba ni hacia abajo. Un escenario de 400.000-500.000 terneros que se vayan en pie no sería saludable para la cadena. Yo creo que a la larga no es sustentable porque, y no creo que haya demanda de ese volumen tampoco, a no ser una excepción como lo que ocurrió con el mercado turco. Pero además yo creo que todos debemos propender para que el producto generado en el país salga con el mayor valor agregado posible. Y debemos propender para que la carne salga con el mayor factor de industrialización. Para decir algo, si el día de mañana existe un mercado y tenemos las condiciones y podemos largar los platos en porciones controladas y preparado y un plato preparado, vamos a estar en el máximo factor de agregado de valor. Y el ganado en pie es la mínima expresión de agregado de valor, sin perjuicio que mantengo la posición que esa corriente exportadora debe continuar, debe existir, pero debemos ver de qué manera convivir con las otras corrientes comerciales. Bien, cerramos, amigos, el segundo bloque del programa. De esta forma repasábamos la entrevista que le hacíamos ayer al nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes, el ingeniero Fernando Matos. Una pausa y ya seguimos con otros temas.